Vale, ahora pasa a hablar la supervisora Dolores Casalta. Buenos días, soy Loles Casalta, la supervisora de la UCI del Hospital Provincial de Castellón. En esta sesión quería hablaros un poquito desde el nivel de punto de enfermería, de los cuidados y las necesidades de estos pacientes que tienen unas enfermedades mentales y que ingresan en nuestro hospital. En un segundo momento quiero hablaros de una técnica interesante que realizamos en nuestro hospital en colaboración estrecha y coordinación con los psiquiatras. Se trata de la técnica de electroconvulsión, el TEC, ¿de acuerdo? En los últimos años estamos viendo una alta tasa de ingresos en nuestro hospital de pacientes con enfermedades mentales. En nuestro hospital se atienden tanto en su fase aguda como crónica. Es por ello que nuestra unidad de cuidados intensivos también ha visto aumentada esta tasa de ingresos. Los motivos de los ingresos normalmente son sus descompensaciones de la patología, intentos de autólisis y sobredosis de sustancias. Todo ello, de normal, un paciente que ingresa en UCI ya requiere de unos cuidados muy continuos y muy exhaustivos. Pero si a esto le sumamos a estos pacientes con estas características, sobre todo cuando aparece la agitación psicomotriz, estos cuidados son, si se puede, todavía más continuos y se necesitan más de ellos. Es por ello que la carga para enfermería aumenta muchísimo. ¿Qué es la agitación psicomotriz? La agitación es el aumento de la actividad mental o motora totalmente desorganizada e incontrolable. ¿Por qué se necesitan estos cuidados? Para poder evitar esas lesiones que se pueden provocar a ellos mismos o incluso a terceros. ¿Cómo podemos actuar ante un paciente que nos ingresa con agitación psicomotriz? Lo primero que debemos intentar es una contención verbal. Debemos intentar ganarnos su confianza. Muchas veces es complicado, pero bueno, si nos la ganamos, algo más que tenemos. En el caso de que esto no sea posible, ya pasaremos a una contención farmacológica, donde tanto psiquiatras como intensivistas decidirán cuál es la mejor medicación que se le puede administrar a este paciente. Hemos visto casos en los que hemos llegado a utilizar sedantes como el Dexdor o la clonidina, o incluso en casos ya que son muy extremos el propofol, porque necesitáramos de una sedación más rápida. Si todo esto no es suficiente, deberemos contener al paciente, una contención mecánica. De esto hay que saber que siempre es por indicación facultativa, tanto sus comienzos como cuando hay que finalizarlo. No debemos comenzar nosotros a hacer una contención porque nos apetezca. El facultativo es el responsable de decirnos que debemos comenzar, que será la enfermera la encargada de coordinar dicha técnica y que el resto de trabajadores que estén en el box deben permanecer en silencio. No hay cosa peor que estar en un box donde uno grita «cuidado», es lo peor que podemos hacer para un paciente con estas características. Se requiere de un equipo mínimo, como mínimo son 4 personas, mejor si son 5. Y han habido casos donde, si es necesario, nuestros compañeros de seguridad nos pueden echar una mano, porque realmente a veces tienen muchísima fuerza. Ahí he puesto unas escalas de valoración, que no voy a entrar en detalle, que conocéis. Y luego aquí el material necesario para llevar a cabo una contención mecánica completa. También he de decir que en la UCI jugamos con la ventaja de las sedaciones, de que podemos sedar un poquito al paciente. Y es verdad que una contención mecánica total se realiza, pero en escasos casos. Pero sí que realizamos una contención mecánica, al menos en los miembros superiores. Pues todos conocéis que cualquier paciente, cuando se despierta tras una intubación, no sabe dónde está. Pues imaginaros en estos pacientes que de repente se ven que llevan una vía arterial, una sonda nasogástrica, vamos, nos faltan manos porque se lo arrancan todo. Entonces intentamos una contención simplemente en miembros superiores para evitar todo esto.
Estas zonas que están contenidas hay que tener un control continuo y exhaustivo sobre ellas, ya que se puede producir lesiones en la piel o incluso úlceras por presión. También a la hora de realizar las higienes con estos pacientes debemos dotar de un poquito más de personal en el box. Entonces, pues tendremos que terminar la tarea, que terminen los compañeros sus tareas para que nos puedan ayudar en estos pacientes para poderlas realizar, con el fin de que siempre estemos ante un ambiente seguro, tanto para el paciente como para el personal. Paso ya pues a hablaros de la sala de intervencionismo. En nuestra UCI disponemos de una sala de intervencionismo, imagino que como en muchas UCIs, donde entre otras técnicas realizamos una que es específica de psiquiatría y que realizamos con estrecha colaboración con nuestros compañeros de psiquiatría. Es la terapia electroconvulsiva. Las indicaciones que mayormente vemos de estos pacientes que son incluidos en este programa son la depresión mayor, la catatonía y trastornos graves resistentes a tratamiento farmacológico. Se realiza bajo un control estricto de monitorización, bajo sedorelajación y con aporte de oxígeno. Lo que supone para el paciente es le ofrecemos un ambiente seguro y sobre todo indoloro. Esta terapia requiere de mucha carga, o sea, la persona encargada de llevar a cabo esta técnica, sobre ella requiere muchísima faena. Yo diría que el 90% de la faena de esta sala es mi compañera Ana, la enfermera exterior, la que se encarga de que todo esté arreglado y que todo salga a la perfección, porque estos pacientes no pasan por la calle y les dices, venga, va, que vamos a hacerte un TEC. No, hay que hacerles unos estudios, el psiquiatra lo estudia, nos envía una interconsulta, ella se encarga de recoger esa interconsulta, de realizar un preoperatorio donde se incluye una analítica completa, debemos ver la colinesterasa debido al relajante que utilizamos, y las tomas de muestras para la resistencia cero, para el estudio bacteriológico para resistencia cero. Estas tomas de muestras no se hacen para la primera sesión y luego nos olvidamos, no. Esas cada 6 sesiones tenemos que ir repitiéndolo para asegurarnos de que siempre son negativas. Y en el caso de que alguna de ellas sean positivas, pues tomaremos las medidas que sean necesarias para que esto no sea un riesgo para el personal que trabaja o para el resto de pacientes que entran en la sala. El protocolo más o menos sería, mi compañera reciba en la sala de intervencionismo al paciente, lo ingresa, lo monitoriza, le toma las constantes, le canaliza una vía periférica, le retira las joyas, las prótesis que pueda llevar. Por supuesto, le pregunta por activa y por pasiva si están ayunas, pues muchos de ellos vienen de domicilio, no todos están ingresados en nuestras salas. Y prepara el material que es específico para el TEC, como los electrodos, el mordedor, una consola, que es la que controlan nuestros compañeros psiquiatras, y un tubo Guedel encima de la cama para ese paciente. Además, prepara lo que es la sedorelajación. Para estos casos utilizamos el propofol al 1% y la succinilcolina, ¿vale? Que eso ya sabéis todos que es un relajante de corta duración. Y de ahí la importancia de que siempre le pidamos una colinesterasa en el preoperatorio. Si el paciente cuando llega a nuestra sala viene con sujeción porque está ingresado en la sala de hospitalización de salud mental, antes de administrarle la descarga, pero posterior evidentemente a ponerle esa sedación, debemos soltarle los miembros, porque si no podemos lesionarlos. Esas convulsiones pueden hacer que esos miembros se lesionen. Debemos tener preparado cerca el carro de parada, pues si hubiera necesidad de utilizarlo. Y ya, una vez está todo el equipo preparado, psiquiatría, intensivistas, personal de enfermería, se comienza lo que es en sí la técnica. Primero, preoxigenando al paciente, posteriormente se le administra la medicación y, por último, es el psiquiatra el que administra la terapia. Hay que hacer un control, la enfermera se encarga del control de constantes en todo momento y durante todo el proceso y de registrarlo. Y cuando se despiertan también debe controlar la cantidad de secreciones que tienen estos pacientes. Una
Una vez ya está totalmente recuperado, le damos el alta a su lugar de origen. Si viene del domicilio, pues se irá a su casa, y si hay que enviarlo a la sala de hospitalización porque en ese momento está hospitalizado, se envía. Aquí os dejo en la primera, veis… veis lo que sería un registro del electro y la hoja de intervencionismo que utilizamos en enfermería para registrar todo lo del paciente. La primera diapositiva es la consola Trimatron, que es la que se utiliza para realizar, que es la que utilizan los psiquiatras, donde ellos tienen ahí todos sus registros. Y más o menos os he puesto para que veáis cómo quedarían colocados los electrodos en una persona que va a ser sometida a esta terapia. ¿Qué efectos secundarios refieren normalmente los pacientes que vienen a nuestra UCI a realizarse esta terapia? El 90% cefaleas las primeras sesiones, que remiten con cualquier analgésico, como por ejemplo el paracetamol. Dolor muscular. También es muy frecuente encontrar que estos pacientes nos refieran dolores musculares. Tras una crisis convulsiva como la que se produce, pues al principio pues es como las agujetas, desaparecen las primeras semanas. Y algo que es muy importante, que sí que incomoda muchísimo a los pacientes, es la pérdida de memoria que se puede producir. Nosotros, como enfermeras, les damos pautas para que puedan sobrellevar lo mejor posible este tipo de… esta sintomatología. Pero bueno, en algún caso, algún paciente no ha podido, le sobrepasa y decide abandonar el tratamiento. Ya os digo que no es lo frecuente porque les ayudamos y les damos pautas para que esto puedan sobrellevarlo. Las complicaciones, pues están las complicaciones relacionadas con la terapia en sí, como pueden ser arritmias que se prolonguen en el tiempo, crisis convulsivas, quemaduras o lesiones de boca. Relacionadas con la pseudoanalgesia tendremos una broncoaspiración, porque hay veces que nos engañan y el ayuno no ha sido del todo correcto, una hipoxia un poquito más severa y una recurización. Las contraindicaciones, que pueden ser totales o simplemente valorables para un posterior inicio, son el déficit de colinesterasa. Si tuviera déficit de colinesterasa no usaríamos la succinilcolina, tendríamos que plantearnos el utilizar otro tipo de relajante para poder realizar esta técnica. El paciente séptico. El paciente séptico, hasta que su episodio no está resuelto, no debe comenzar nunca la sesión. El no ayuno nos obligaría a retrasar esta terapia pues, las horas que hiciera falta o posponerla a la mañana siguiente. Y otras causas médicas. En nuestra experiencia en la UCI hemos tenido broncoaspiraciones, recurizaciones, crisis comiciales y arritmias como la taquicardia ventricular o supraventricular. En todos estos casos que nombro han sido casos muy severos. Y por un consensuado intensivistas y psiquiatras se llegó a la limitación de la terapia y su suspensión del tratamiento. ¿Por qué? Porque el riesgo ya superaba el beneficio. Debo decir que esta técnica nunca se cancela. Nosotros trabajamos para realizar estas técnicas de lunes a viernes todas las mañanas. No importa que sea vacaciones, que estemos de congreso o lo que sea, ni siquiera en el periodo de COVID se cancelaron esas sesiones. Es importante que una vez que comiencen las sesiones se complete su tratamiento para que haya un beneficio objetivo en estos pacientes. Y nada, simplemente decir que la patología psiquiátrica en UCI conlleva una gran carga asistencial donde el trabajo en equipo es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Loles.